Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Bueno, ya estamos vía Zoom con la señora Gabriela Malma. Ella es presidenta de la Asociación Peruana de Fisioterapia, ASPEFISIO, y también la cual agrupa estudiantes de pregrado, egresados, bachilleres y fisioterapeutas licenciados universitarios de Perú, y es miembro de la Confederación Mundial de Terapia Física. Y desde acá le damos la más cordial bienvenida. Saludos, José Luis Casas. Estoy acá con Carlos Felipe en la conducción del Depor Sin Límites. Muchísimas gracias por esta entrevista y aquí a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Excelente, como mencionó José, le damos la bienvenida acá a Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú. Cuéntenos, ¿cómo se forma la Asociación de Fisioterapia, ¿no? Y por qué es tan importante que se agrupe a los licenciados en esta rama en nuestro país? Bueno, nuestra asociación tiene ya muchísimos años. La Asociación Peruana de Fisioterapia fue fundada en el año 1955 aproximadamente, sino que con el tiempo, y ustedes mismos también son testigos de los avances que ha habido en la carrera de la terapia física, ¿no? Que en nuestro país nace con una vertiente de la kinesiología, como se conoce a los colegas de Chile y Argentina. Y entonces, a lo largo del tiempo, se ha ido mejorando las técnicas, se han ido profesionalizando más y se ha hecho mucho más científico el trabajo, de tal así que nosotros desde las universidades, desde los años 60, se ha ido pues mejorando todo esto y es necesario tener una agrupación, un gremio que visibilice el trabajo de los licenciados en fisioterapia, porque es necesario que la población conozca, ¿no? Nosotros trabajamos, como ustedes deben saber, muchísimos tiempos con las personas con discapacidad, sí, previniendo la discapacidad en los paradeportes, en todo este ámbito de trabajo que cada vez se ha hecho más profundizando en los conocimientos científicos y necesitamos que se visibilice, por eso es que ahora nuestra asociación desde hace 2 años cambió de nombre y se puso con el nombre de Asociación Peruana de Fisioterapia, que es el término como se reconoce a nivel mundial. Señora Gabriela, permítame hacer una consulta y que se viene hace unos años atrás, cuando estuve candidato al Congreso, se me acercaron bastantes y creo que seguramente también usted estaba ahí claro que sí, con los proyectos de ley y María Luisa Sarmiento. Bueno, nosotros estamos muy relacionados al tema de, es más, acá mi amigo Carlos también está muy relacionado al tema de la fisioterapia, por eso conocemos de cerca el tema y dentro de nuestro círculo de amigos tenemos muchísimo fisioterapia porque es parte de nosotros, ¿no? Un buen ortopedista, el fisioterapeuta. ¿Y en qué quedó el proyecto de ley para que sea colegio profesional? Mire, en esa oportunidad llegamos hasta el pleno y no, por esos motivos que de la política se quedó ahí en un cuarto intermedio, así que ahora hemos vuelto a insistir, tenemos actualmente el proyecto de ley 713 para la ley de creación del Colegio de Licenciados en Terapia Física del país, y ahí estamos, convocando a todos los congresistas, trabajando en esto para que exista un colegio profesional de terapia física en el Perú, que nos merecemos, ¿no? Porque es necesario visibilizar el trabajo, y no solamente por beneficio nuestro, sino precisamente para poder generar apoyo a todo lo que es la parte de la mejora, la potencialización del movimiento del cuerpo humano. Como han estado conversando, actualmente ya no se dice personas discapacitadas, se dice personas con discapacidad. Y eso tiene que ver con que nosotros trabajamos potenciando las condiciones físicas de la persona con discapacidad para hacerlo cada vez mucho más competitivo, mucho más funcional y pueda ser pues una persona mucho más que trabaje adecuadamente con mejor funcionamiento de todas sus capacidades, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Y señora Gabriela, o sea, entendemos que como usted menciona, ¿no? La fisioterapia es muy importantísima, pero muchos de nuestros amigos que nos están viendo
y bueno, y lo voy a ser sincero, muchas veces nosotros hemos visto la fisioterapia como un proceso, mejor dicho, un procedimiento solo para uno que tiene discapacidad. Pero cuéntenos, por favor, para que nos escuchen, ¿qué tan importante es la fisioterapia y para quiénes? O sea, porque, como le digo, una persona que no conoce sobre esto piensa que solo es para personas con discapacidad. Y es tan importante para una persona que trabaja en oficina, para una persona que trabaja, que no tenga discapacidad. ¿Puede, por favor, mencionarnos qué tan importante es? Nuestra carrera tiene que ver con todo lo que significa movimiento corporal humano. Significa que nosotros podemos trabajar e intervenir desde los recién nacidos para evitar precisamente que se generen secuelas de discapacidad más en el futuro. Trabajamos desde las unidades de cuidados intensivos para ayudarlos a los pacientes a salir de los ventiladores mecánicos, que puedan funcionar todo su trabajo muscular, musculoesquelético, neurológico, en las oficinas, como bien dices tú, en los deportes, en los colegios. O sea, nuestro ámbito profesional es bien amplio y es muy importante porque todo lo que signifique moverse bien, el cuerpo saludable, es estar funcionalmente adecuado, es parte de tener pues un proceso de tratamiento que les permita tener esa capacidad. A veces dicen, no, ya solamente con una pastilla el dolor me puede solucionar, pero no es necesario ejercitar. Actualmente ya científicamente está validado que el ejercicio terapéutico es una herramienta muy eficaz para todo tipo de problemas que puedan tener las personas con su salud, ¿no? Claro, y también hay personas que piensan que acudir a la fisioterapia es cuando ya te lesionas, ¿no? Tienen ese mal concepto, pero también la fisioterapia es preventiva, como usted bien lo manifestó al inicio. Y en esta Asociación Peruana de Fisioterapia, ¿cuántos afiliados, cuántas personas ya cuentan actualmente tenemos cerca de 500 personas afiliadas entre estudiantes? Estamos asociando a los estudiantes de pregrado, bachilleres, licenciados, ¿no? Que cada vez están más motivados a seguir trabajando y previendo pues hacia el futuro, ¿no? El trabajo, a lo que nosotros queremos hacer, que los fisioterapeutas en el Perú sean identificados, pero también el tener un colegio profesional que va a permitir que nosotros podamos ser partícipes de las mesas de trabajo en las políticas públicas, que es lo que actualmente nosotros no estamos, ¿no? Como fisioterapeutas como tal. Entonces, todos nuestros aportes para el beneficio de la comunidad no se notan. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que nuestra carrera sea mucho más visible para que al final el beneficio va a ser a la salud de la población, ¿no? Eso es lo mejoría. Sí, algo que pudo mencionar usted en la pregunta que nos mencionó, que respondió hace un momento, fue que la fisioterapia es tan importante que ayuda a recuperar la capacidad de respiratoria, ¿no? Y lo menciono porque ahora en estos tiempos de COVID, inclusive he escuchado de que es tan importante la recuperación post-COVID, inclusive se le ha brindado terapia física a pacientes que han estado pues entubados, ¿no? O sea, claro, a pesar de haber estado entubados e inconscientes, se les ha brindado. ¿Puede contarnos un poco sobre eso, por favor? Sí, actualmente nosotros trabajamos en las unidades de cuidados intensivos, pero esto se ha hecho, claro, notorio ahora en el COVID. Pero en el país ya trabajamos más o menos desde hace 20 años en las unidades de cuidados intensivos. Yo trabajo en la UCI del Instituto de Salud del Niño, por ejemplo, ¿no? Y ahí les ayudamos a los pacientes a respirar, a recuperar la respiración a través de diferentes formas de tratamiento. Y luego en esta pandemia, pues definitivamente ha sido un momento en el que hemos tenido muchísima actuación, pero sentimos que todavía muchísima parte de la población no se ha beneficiado del trabajo de los fisioterapeutas que pudieran haberse sido apoyados, ¿no? Eso, consideramos que eso es importantísimo. El paciente cuando está intubado, cuando está en ventilación mecánica, muchas veces está sedado, entonces pierde otras funciones, ¿no? Del músculo propiamente dicho. Y ustedes que son deportistas saben muy bien que si un músculo no se entrena, pierde su capacidad. Se atrofia, entonces, ¿no? Y eso se atrofia. Entonces, con mucha más facilidad en un paciente que está
deteriorado con una afección. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudarlos a recuperar esa función para que rápidamente salga de las unidades de cuidados intensivos. Claro, siendo el pulmón pues un paquete muscular amplio, o sea, creo que se necesita pues esa el pulmón, la caja torácica. La caja torácica, más que el diafragma. Es importantísimo. Señora Gabriela, uno de las situaciones a veces que mencionamos de ir al fisioterapeuta cuando tiene una molestia, y bueno, ya no lo respondió, pero hay una consulta que a veces es bien recurrente, en la cual la accesibilidad también a la fisioterapia. Porque vino la pandemia y conozco asociaciones de personas, pacientes con parálisis cerebral, chicos con problemas neurológicos. 2 años retrocedieron en sus terapias porque obviamente quisieron hacerlo virtual. Nadie se fijó en esa población. Nadie. El Estado, al igual que en la Aprendo en Casa, no hubo un Aprendo en Casa para personas con discapacidad intelectual o visual o auditiva, o etcétera, ¿no? Entonces, el acceso es a la fisioterapia para pacientes con algún tipo de discapacidad es complicado, porque también los costos son elevados. ¿Cómo se podría hacer para que las poblaciones que menos tienen puedan tener un acceso, con un costo social, o que el Estado intervenga un poco para subsidiando quizás un poco el tema de las terapias, ¿no? Que son tan importantes? Claro que sí. Y precisamente nosotros, cuando hemos estado presentando el proyecto, una de las cosas que nosotros hemos visto, el problema que tenemos en el país, es que el terapeuta físico no está en nivel de atención primaria, no está en un centro de salud, cosa que sí debería suceder. Siempre miramos a Chile como ejemplo. En Chile, en los centros de atención primaria, está el profesional fisioterapeuta o kinesiólogo, como lo conocen allá, está dentro, entonces cubre a ese rango de la población, y por lo tanto las personas no tienen que estar yendo a centros muy alejados para poder tener acceso. Y yo creo que eso es parte de una política pública que debería realizarse. Los fisioterapeutas tenemos que ser mucho más accesibles a la población. No es posible que en nuestro país solamente el 30% de fisioterapeutas esté dentro del tanto MINSE, Salud y Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? La mayoría trabaja de manera privada, ¿no? Entonces, también hemos apoyado allí, porque en el inicio de la pandemia se restringieron todos, y a través de la asociación fuimos los primeros que presentamos el proyecto para que puedan, con las medidas de salubridad adecuadas, volver a trabajar, porque también teníamos una gran población de colegas que no estaban trabajando y un grupo de población muy alta que no estaba siendo atendida, ¿no? Entonces, con las medidas que se pudieron adaptar, se pudo empezar a trabajar estos colegas que estuvieron trabajando a nivel privado, ¿no? Entonces, como le digo, la importancia no solamente del nivel profesional, de tener un gremio que nos permita fortalecernos, visibilizarnos, tener las leyes adecuadas, va a generar que nosotros podamos trabajar así en redes, ¿no? Con las múltiples asociaciones con las que venimos trabajando, muchas veces en algunos casos, con las múltiples asociaciones de personas con discapacidad, personas vulnerables, adultos mayores, ¿no? Son gente vulnerable que necesita atención de la fisioterapia. Y el Estado está perdiendo una oportunidad de trabajar de esa manera, generando una política pública que pudiera ayudar a toda la población. Y nosotros, desde nuestro punto de vista profesional, vemos la realidad, ¿no? Lo que usted nos cuenta de los costos altos para acceso a los fisioterapeutas, eso lo sabemos. Por eso consideramos que hay mucha gente que no tiene la capacidad de poder acceder, y precisamente debe ser el Estado quien deba suplir y poder proporcionar estas ayudas y estos apoyos, ¿no? Así es. De eso se trata. Sí, Gabriela, y cuénteme, o sea, ¿qué tan importante es la ayuda o uso de equipo médico? ¿Cómo le llaman? Agentes físicos. Agentes físicos en el tratamiento de fisioterapia. O sea, no solo que sea un tratamiento o una fisioterapia manual, ¿no? Sino qué tan importante es usar agentes físicos. Todo tiene una indicación. Los agentes físicos tienen una indicación para ciertos tratamientos, así como los ejercicios terapéuticos, así como actualmente hay software para poder hacer movilizaciones, para hacer trabajos con realidad virtual. Existe una gama de posibilidades dentro del software y tratamientos que nos permiten trabajar.
los agentes físicos son uno de ellos, ¿no? Son los primeros que nosotros siempre usamos, el calor, la corriente, el ultrasonido, son los primeros que hemos usado. Pero nuestro trabajo va muchísimo más allá de aplicación solamente de agentes, es trabajo con el cuerpo, el ejercicio, pero el ejercicio bien hecho, ¿no? Y a lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que como no está regulada bien nuestra profesión en el país, lamentablemente hay centros donde cualquier persona se hace llamar terapeuta físico y atiende, y muchas veces generando daño o prejuicio a la persona en vez de beneficio. Y eso es un punto muy importante. Eso le quería tocar. Ahora hay diversos mecanismos, ¿no? Los masajes, los quiroprácticos, todo. Eso viene la pregunta. O sea, ¿cuándo uno tiene que acudir o cómo a un fisioterapeuta cuando tiene una molestia? A veces se le zafó, siempre he escuchado, ¿no? Se le zafó el hombro, y ahí va al huesero. Y ahora el huesero. Cuando uno tiene que realmente y tener la certeza de que está yendo a un profesional de fisioterapia, ¿no? Claro. Nosotros somos uno que tiene que ser licenciado de alguna universidad. Los profesionales somos licenciados de universidades. Debe tener su código de colegio, que actualmente tenemos el Colegio de Tecnólogos Médicos, pero la idea es que el independizar permitiría visibilizar más esto, ¿no? Para poder generar campañas mucho más específicas para que la población tenga una mayor certeza a quién está acudiendo. Así es, señora. Y cuéntenos, ¿cómo usted, cómo el especialista, ¿no? El profesional en la fisioterapia determina la cantidad de sesiones necesarias para una persona, ¿no? Porque, le voy a ser sincero, la terapia física, una sesión relaja mucho, ¿no? A nivel deportivo, nosotros, José, vamos y nos deja, pues, muy, muy sueltos después de entrenar. Entonces, uno quiere, de repente dice, no, una sesión, 2, 3 sesiones más, lo cual no es correcto, porque tenemos que cumplir una cantidad de sesiones específicas que el especialista nos brinda, ¿no? O sea, y cuéntenos, o sea, ¿cuál es la cantidad o el número de sesiones adecuadas para la fisioterapia? Claro, eso va a depender de la evaluación que se haga, ¿no? Nosotros atendemos al paciente generalmente con un diagnóstico clínico y nos permite trabajar de esa manera, podemos evaluar y vemos la recuperación. Actualmente, con los diferentes tipos de tratamientos que hacemos, pues los tratamientos son mucho más rápidos, de mayor eficacia. Pero un punto importante en la que sí todas nuestras áreas están incidiendo es que el tratamiento no solamente tiene que ser el que el fisioterapeuta le da, sino también en este tratamiento involucra educación, involucra que la participación de la persona a través del ejercicio pueda realizar para mantener mejor su salud, ¿no? Y eso tiene que ser en conjunto. O sea, no es solamente voy que me pongan unos agentes y me hagan un masaje, no. Es parte de un proceso de atención que nosotros los fisioterapeutas realizamos, ¿no? Para poder generar todo un mecanismo de trabajo. Al final, la persona va a ser la que cuida su salud. O sea, el ser humano va a poder cuidar, pero teniendo todas estas herramientas, y va a poder determinar cuándo poder mejorar esa condición. Por ejemplo, yo soy asmática. Yo aprendí a hacer mis ejercicios respiratorios, manejo con mis inhaladores y evito que cuando, por ejemplo, hay una crisis, a través de mi manejo respiratorio yo no me angustie a buscar otro tipo de tratamientos, sino voy generando ya a través de la educación genero mi propio tratamiento de mi capacidad respiratoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se va manejando de esa manera. A eso queremos llegar nosotros. Correcto. Bueno, señora Gabriela, muchísimas gracias por atendernos este sábado y seguramente no va a ser la primera vez. ¿Algún mensaje final y algún llamado a las autoridades? Está escuchando a través de Red Comunicación Regional y también a través de Cable Más, porque ya no puede dejar pasar mucho tiempo de que salga el Colegio de Fisioterapeutas del Perú. Ay, sí, muchísimas gracias a ustedes, José Luis y Carlos, por la entrevista. Me ha permitido explicarles un poquito más sobre lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas y, bueno, mi llamado pues a los congresistas, que en sus manos está el poder determinar este proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley que no solamente beneficia a un gremio, sino a la salud de la población en general. Y eso creo que es muy importante, ¿no? En este momento que necesitamos realmente políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de la salud de la población. Gracias. Muchas gracias.
Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo paradeportivo. Here we go.